Bien, muy buenos días a todos. Queríamos anunciarles algunas novedades a propósito de las negociaciones que hemos tenido, o las conversaciones, más que negociaciones, de las conversaciones que hemos ido manteniendo con el Gobierno municipal a propósito del Plan Especial de Alojamientos Turísticos, el PEUAT, en el que, como todos ustedes saben, de partida nosotros nos propusimos votar en contra porque considerábamos que no era adecuado utilizar un instrumento urbanístico para regular la actividad económica y mucho menos de una manera tan restrictiva como lo hacía el Plan de Alojamientos Turísticos, el PEUAT, y porque considerábamos que tenía como finalidad única y exclusiva la de impedir o dificultar extraordinariamente la implantación de nuevos alojamientos turísticos, siendo esta una de las principales actividades de la ciudad, lo cual no implica que no fuéramos partidarios de reordenarlo y de establecer unas normas que pusieran orden ante una actividad que se estaba evidentemente escapando de las manos. El plan que se nos presentó, inicialmente era absolutamente prohibicionista, establecía unas restricciones absolutamente excesivas y arbitrarias, y por ese motivo lo primero que hicimos fue presentar una alegación o una enmienda a la totalidad de ese plan, estableciendo toda una serie de condiciones que ahora les explicará mi compañero y portavoz en la materia, Koldo, que además es arquitecto y que es el que ha estado llevando el grueso de las negociaciones y de las conversaciones. Pero también consideramos que esta es una actividad que necesitaba una regulación racional, por decirlo de algún modo, no con el espíritu prohibicionista y absolutamente negacionista que tiene el Gobierno municipal, sino de una manera sensata, al estilo de Ciudadanos. Es el carácter o el sentido que impregnan todas nuestras actuaciones políticas, una ordenación sensata de los alojamientos turísticos con el objetivo, evidentemente, de hacerlos compatibles con la convivencia, porque sabemos que los alojamientos turísticos han generado problemas de convivencia en muchísimos barrios, y sobre todo con la sostenibilidad del turismo, que sigue siendo uno de los principales problemas que aparecen en el barómetro municipal como uno de los principales problemas para los barceloneses, y por lo tanto también uno de los principales retos que tenemos por delante en la ciudad de Barcelona los próximos años. Por eso presentamos 45 alegaciones parciales con el objetivo principal de flexibilizar este plan, de apartar su carácter prohibicionista y restrictivo, de regular y reordenar. La finalidad era regular y reordenar esta actividad de manera racional, como les digo, pero sobre todo también hay un objetivo que ha tenido Ciudadanos que es muy claro, y es el de garantizar la seguridad jurídica a todos aquellos que hubieran hecho una inversión o que pretendieran poner en marcha un negocio de alojamientos turísticos. Yo creo que la seguridad jurídica es algo que no debe perderse nunca, y por lo tanto nosotros lo que intentamos a través de estas alegaciones fue garantizar esa seguridad jurídica. Para entrar en los pormenores del contenido de esas alegaciones y para que les explique con más detalle cuáles han sido las conversaciones que hemos tenido con los miembros del Gobierno municipal, del área de urbanismo, que han llevado el peso de la negociación en estos términos, sí que le cedo la palabra a mi compañero, que creo que es el que conoce mejor los detalles y los puede explicar con mayor intensidad. Gracias. Vale, muchas gracias. Bien, como acaba de exponer Karina, nosotros presentamos ya hace unos meses, después de la aprobación inicial del PEUAT, 40 alegaciones al texto, y en las pocas conversaciones que hemos tenido después con representantes del Gobierno se nos ha comunicado que algunas de estas alegaciones eran asumibles y que se podían aceptar. En concreto, unas 18 de nuestras alegaciones estaban dispuestos a estudiarlas y a introducirlas para modificar el texto. En realidad, la mayoría de estas 18 alegaciones son relativas a los objetivos y a los principios del PEUAT. Entre estas alegaciones destacamos, por ejemplo, la de incluir algunos derechos que no están contemplados en el texto original, pero que son derechos que también tienen los ciudadanos de Barcelona. Especificar claramente que el objetivo de la norma es simplemente regular la implantación de los alojamientos turísticos y no otra serie de objetivos que no tienen o que tienen muy poco que ver con la función de un plan urbanístico, como se habla de blindar
derechos, de corregir desajustes económicos. Por tanto, el objetivo de la norma tiene que ser muy claro y es regular la implantación de los alojamientos turísticos. Y, finalmente, eliminar o matizar todos aquellos juicios de valor sobre la actividad turística que hemos detectado que estaban introducidos en el plan y que solo atribuían efectos negativos a la actividad del alojamiento turístico y no tenían en cuenta los muchos beneficios que también tiene la actividad turística en la ciudad. Lamentablemente, estas enmiendas aceptadas, que son 18, son superadas por las enmiendas o las alegaciones que nos han rechazado. Nos han rechazado 26 alegaciones, lamentablemente, que tienen que ver con el cuerpo legal, realmente, con el cuerpo normativo, con las restricciones tan estrictas que se impone al establecimiento de nuevos alojamientos, tanto de hoteles como de apartamentos turísticos. En concreto, se nos ha rechazado que se pudiera, en lugar de aplicar unas distancias mínimas, aplicar un sistema de densidades aplicado a pequeñas áreas que podían ser unidades estadísticas básicas. Se nos ha rechazado una propuesta que teníamos para incentivar el traslado de licencias a zonas no tan concentradas de alojamientos de la ciudad. Se ha rechazado que se pudiera permitir que edificios singulares o catalogados pudieran incorporar el uso de alojamiento. Y en relación a los alquileres, se mantiene la prohibición de que haya pisos turísticos en edificios donde haya alguna vivienda o en viviendas preexistentes o incluso en las plantas bajas de los edificios. Y, finalmente, también se ha rechazado que se pueda dar un tratamiento diferencial a la actividad profesional y empresarial de los pisos turísticos, diferente a la que debería tener una actividad no profesional de pequeños propietarios que alquilan su primera o su segunda residencia. Por tanto, a la vista de todas estas alegaciones que nos han rechazado, vemos que esta regulación sigue siendo, en nuestra opinión, demasiado restrictiva y, por tanto, a día de hoy cuenta con nuestro rechazo. No obstante, consideramos que todavía hay espacio para el diálogo, porque hemos detectado que hay unos puntos comunes que compartimos, que son básicos. Compartimos la necesidad de establecer una regulación para la implantación de los alojamientos turísticos. Consideramos que esta regulación debería tener en cuenta los diferentes grados de concentración de los alojamientos en los diferentes barrios de la ciudad. Que esta regulación establezca unos límites que sean razonables, unos límites que no sean arbitrarios, pero sí razonables al crecimiento turístico, y también, evidentemente, que se hagan cumplir las regulaciones que se aprueben de manera estricta y que se sancione la actividad ilegal. Estos puntos, digamos, básicos los compartimos, y en base a estos puntos hemos elaborado una lista de 6 propuestas de modificación del PEUAT que presentaremos inmediatamente al Gobierno y que son una condición inexcusable para poder continuar unas conversaciones con el objetivo de poder llegar a algún tipo de acuerdo, a un posible acuerdo para cuando se presente a su aprobación definitiva. Estos 6 puntos que pasaré ahora a enumerar a continuación. En primer lugar, desde luego, que no se condene a la mayoría de los hoteles de Barcelona a un régimen urbanístico disconforme, para que puedan, como mínimo, implantar obras de mejora de sus instalaciones. Estamos hablando de que la mayoría de estos hoteles son hoteles, por supuesto, absolutamente que cuentan con todos los permisos de la actividad legales, que contaron con el permiso de obras y que pasarían, si se aprobara el texto inicial, a una situación de irregularidad, de irregularidad desde el punto de vista urbanístico. Esto les dificultaría hacer obras de reforma integral y de mejora. Y entendemos que también es una cuestión de justicia, porque muchos de estos establecimientos están desarrollando una actividad perfectamente legal, aportan beneficios a la ciudad e incluso muchos de ellos suponen un prestigio para la ciudad de Barcelona. Por tanto, no estimamos lógico que estos establecimientos tengan, a partir de ahora, que incurrir en una irregularidad urbanística. En segundo lugar, un compromiso claro de este Gobierno a respetar la seguridad jurídica, tanto en el contenido de la norma como en su aplicación. Queremos evitar, como está sucediendo hasta ahora, que se paralicen proyectos en marcha. Por tanto, para esto sería necesario reforzar jurídicamente el texto del PEUAT para eliminar ambigüedades que dificulten su aplicación, revisar todos los proyectos que estaban en marcha antes de la moratoria y, sobre todo, tramitar los permisos, las licencias con diligencia y con escrupuloso respeto de las ordenanzas y de las normas que tenemos en el Ayuntamiento. En tercer lugar, queremos flexibilizar la delimitación de las zonas. Hay una delimitación
sobre todo de las zonas 1 y 2, que son las zonas de decrecimiento y mantenimiento de la actividad del alojamiento turístico, y consideramos que esta delimitación es excesiva. Se ha dimensionado excesivamente grande, sobre todo en las zonas 1 y 2. Nosotros vamos a presentar una propuesta alternativa que ya hemos dibujado al Gobierno, en la cual reducimos las zonas 1 de decrecimiento y la zona 2 de mantenimiento para ajustarlas más adecuadamente a la densidad, a la concentración real que tienen los alojamientos en los diferentes barrios del centro de la ciudad. En cuarto lugar, queremos flexibilizar también las densidades máximas permitidas tanto de hoteles como de apartamentos turísticos en la zona 3, es decir, en la zona de crecimiento. Creemos que en la zona donde no hay una excesiva presión turística ni de alojamientos, se puede ir un poco más allá y se puede permitir una densidad mayor de la que prevé el plan que nos han presentado inicialmente. Por lo menos doblar la densidad de hoteles en la zona 3 y triplicar la densidad de apartamentos turísticos también en la zona 3. Y en las zonas donde haya pendiente un planeamiento urbanístico, proponemos no limitar en principio esas densidades, sino vincular la determinación de qué densidades pueden haber en estas zonas al planeamiento que en su momento se apruebe, al planeamiento urbanístico. Y los puntos 5 y 6, que consideramos que quizás sean los más novedosos, serían, por un lado, flexibilizar la norma del PEUAT para introducir la posibilidad de casos excepcionales, y yo haría una comparación, igual que la ordenanza de terrazas prevé casos excepcionales y unas ordenaciones singulares que no están contempladas es decir, que se pueden aplicar justificadamente en casos excepcionales y muy particulares. Creemos que en estos casos de justificado interés público, la norma debería prever la aprobación de unos planes específicos, unos planes urbanísticos que incluyan alojamientos. Deberían ser, por tanto, aprobados por la Comisión de Urbanismo, y en estos planes se debería justificar la singularidad del edificio o proyecto, la idoneidad del emplazamiento y el cumplimiento en las zonas 1 y 2 de las condiciones de las densidades. Es decir, el cumplimiento de que con la ejecución de ese plan, a pesar de que se crean nuevas plazas hoteleras, en la zona 1 globalmente hay una disminución de la densidad y en la zona 2 no se aumenta la densidad de plazas hoteleras respecto al número de viviendas global que hay en la zona 2. Es decir, son unos planes que pueden ser útiles en el caso de que no solamente se incorporan nuevos alojamientos turísticos, sino que también se incorpora un nuevo uso residencial, o bien es interesante utilizar edificios catalogados para rehabilitarlos y darles parcialmente un uso de alquiler temporal. Y también sería un instrumento útil que podría permitir el traslado de zonas donde hay una mayor concentración de alojamientos a zonas donde todavía no hay esta concentración excesiva. Y el sexto punto y último sería una propuesta para crear una nueva ordenanza que regule los alquileres turísticos, es decir, las viviendas de uso turístico. Una ordenanza municipal que creemos que debería estar redactada antes de un año y que debería regular esta actividad. Uno, para incluir unas normas de buenas prácticas y un régimen sancionador a aquellos operadores que no las cumplan, y en segundo lugar, que establezca una distinción clara entre los pisos turísticos que tienen una actividad profesional y el alquiler colaborativo, es decir, entendido el alquiler colaborativo como el alquiler en la vivienda habitual, es decir, las personas que pueden alquilar su propia casa, la casa en la que están empadronados y en la que residen habitualmente, y ese alquiler les permite continuar viviendo en el barrio y también garantizar un uso sostenible, una actividad sostenible del alquiler turístico. Por tanto, esta ordenanza permitiría regular el alquiler en la vivienda habitual mediante el pago de una tasa. Esta es una propuesta que consideramos que es muy importante, es novedosa, es innovadora y que la llevaremos en breve al plenario del Ayuntamiento para que el Gobierno ya se ponga a trabajar en ella. Por tanto, en resumen, los 6 puntos que nosotros enviaremos al Gobierno para poder continuar las conversaciones en torno al PEUAT son: nueva ordenanza del alquiler turístico, introducir la excepcionalidad en el PEUAT a través de la posibilidad de hacer planes específicos, planes urbanísticos específicos, flexibilizar tanto la delimitación de las zonas como las densidades de los alojamientos,
garantizar un compromiso con la seguridad jurídica y, por supuesto, no condenar a los hoteles, a los establecimientos que ya están funcionando de manera legal, no condenarlos a estar en una irregularidad urbanística. Vamos a enviar estos puntos y esperamos que en los próximos días el Gobierno nos conteste si está dispuesto a considerar o a valorar o a aceptar estas aportaciones de ciudadanos para modificar un POAT que a día de hoy consideramos que es demasiado restrictivo. Y bueno, nada más. Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que queráis hacernos, a cualquier duda que tengáis sobre este tema. Efectivamente, si tienen un certificado urbanístico o unos derechos adquiridos, que no haya una estrategia obstruccionista, como hemos detectado que hay hoteles como el que está al lado del edificio de las Drasanas, que lleva 18 meses, que tiene licencia, y no le conceden la licencia de obras, a pesar de que ha cumplido absolutamente todos los requisitos legales que tiene que cumplir y ha presentado toda la documentación. Creemos que se han creado situaciones de inseguridad jurídica respecto a proyectos que estaban en marcha y que tenían una serie de derechos adquiridos y que, si no se les reconoce, eso podrá tener unas consecuencias para el ayuntamiento, porque nos obligaría muy probablemente a responder por daños patrimoniales. Entonces, nosotros estamos a favor de que se cumplan las normas, de manera estricta, además, pero que se cumplan en todos los casos. Aquellos operadores que tienen derecho a llevar a cabo un proyecto que ya está en marcha y que cuenta con las licencias, se les debe tramitar de la manera adecuada, tal y como está previsto en las ordenanzas. No lo sabemos. No hemos tenido muchas conversaciones, hemos hablado 3 o 4 veces, sobre todo nos hemos centrado en aquellos puntos que eran más conflictivos, porque aquellas alegaciones que nosotros estábamos convencidos que mejoraban el plan y que por diferentes motivos ellos nos han argumentado que no era posible incorporarlas. Entonces, lo que nos hemos dedicado es a tratar por otras vías de conseguir el mismo objetivo de flexibilizar el plan. De momento, la respuesta no ha sido un no rotundo. Ahora tenemos que ver en los próximos días estas propuestas, que algunas de ellas son novedosas, cuál es la valoración que hace el Gobierno. Pero así, hoy mismo, ahora en principio, no podría dar una respuesta clara sobre cuál va a ser la posición del Gobierno. Eso se lo tendréis que preguntar a sus representantes, evidentemente. Nosotros, de momento, supongo que tardaremos unos días en recibir una respuesta. Es un Gobierno que no se caracteriza por ser muy ágil en sus tareas de negociación. No me gusta demasiado, pero sí que es cierto que hemos hecho muchos intentos, porque este es un tema que creo que preocupa bastante, que es uno de los principales instrumentos de regulación urbanística. Uno de los principales elementos, instrumentos de regulación urbanística que tiene pendiente la ciudad, que si no se toma una decisión racional en breve, pues podemos tener el levantamiento de moratorias de licencias que pueden generar unas situaciones de mayor caos o mayor inseguridad, y que yo creo que debería requerir por parte del Gobierno municipal un esfuerzo y sobre todo una actitud de negociación con el conjunto de los grupos, porque además yo creo que todo el mundo ha manifestado su idea y su interés de que esta es una actividad que se tiene que regular y que se tiene que reordenar, habida cuenta de los problemas y los conflictos que se han producido en la ciudad en los últimos años, y que yo creo que merecería que una normativa de estas características recibiera un apoyo mayoritario por parte de todos los grupos municipales. Y, por lo tanto, seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cambiar de actitud y intentar consensuar todo este tipo de instrumentos y de proyectos con la mayor parte de los grupos municipales, entre otras razones porque yo creo que es algo que va dirigido a una mejor ordenación y a una mejor regulación de la ciudad, y que en el futuro puede ser beneficioso para todos, ¿no? El que Barcelona, pues, en el ámbito de los alojamientos turísticos, esté ordenada y la gente sepa exactamente, como decía Koldo, la importancia que tiene la seguridad jurídica, que sepa que cuando ha cumplido un procedimiento administrativo, al final va a conseguir aquello que se le ha prometido, ¿no? Y por lo tanto, aquello que le corresponde, ¿no? Y por lo tanto yo creo que por parte del Gobierno debe hacerse un esfuerzo negociador con todos los grupos para garantizar una ordenación adecuada y, sobre todo, mayoritariamente aprobada por todos. ¿Alguna cuestión más?
Si queréis algún tipo de detalle de las propuestas o esto, pues pedirlo y os las pasamos concretamente. ¿De acuerdo? ¿Os habéis reunido como 3 o 4 veces? ¿Perdón? ¿Os habéis reunido con el gobierno cuántas veces? Creo que en total... En total unas 3 o 4 veces, no te sabría decir exactamente. Sí, sí. ¿Desde cuándo? Desde la aprobación inicial del PEGUAT. Vale, ¿y desde diciembre? Desde En diciembre. diciembre tuvimos una reunión antes de las vacaciones, Una sola, pero sí. después ya no hemos vuelto a hablar. ¿Está? Gracias. Sí. No hay más preguntas sobre esta cuestión. Sí que me gustaría si pueden dar una valoración sobre el convenio que firmaron sobre el traslado y cierre de la modelo de Generalitat y de... Bueno, pues como es una noticia que ha aparecido antes en los medios que a los grupos municipales, lo primero que tenemos que hacer es saber y conocer cuál es el contenido de ese convenio. Ciertamente es una noticia que no nos sorprende porque viene de un acuerdo ya de muchos años de retirar la prisión modelo, de sacar la prisión modelo de la ciudad de Barcelona y convertirla en equipamientos que pertenecen a una parte del Eixample. Sí que es cierto que también esto es fruto de un acuerdo presupuestario que se incumplió por parte del Gobierno municipal y que parece que ahora, a través de las denuncias de Esquerra Republicana, pues han puesto pie en el acelerador, ¿no? Y que, por lo tanto, piensan llevarlo a cabo. Pero hay una cosa que me sorprende, porque es que nosotros no tenemos conocimiento de que por parte de la Generalitat de Cataluña y de instituciones penitenciarias se sepa exactamente cuál es el plazo de construcción del centro de Zona Franca, del centro penitenciario de Zona Franca, que es al que deben ir trasladados prácticamente la mayoría de la población de internos que tiene la prisión modelo, ¿no? Y, por lo tanto, si nos parece que puede que estemos ante un nuevo firma de convenio que no sea más que otro anuncio de cara a la galería, porque lo cierto es que la prisión modelo hoy por hoy tiene una población reclusa muy intensa, muy amplia, y que necesitan ser trasladados a otros centros penitenciarios, en este caso el de Zona Franca, que todavía no está ni construido ni siquiera licitado, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos ante un anuncio de cara a la galería con la intención de contentar a las dos partes que andan en litigio por un electorado común, y por lo tanto tampoco nos parece que hasta que no veamos las verdaderas consecuencias de ese acuerdo, conozcamos primero su contenido y sobre todo veamos cuáles son las consecuencias y la ejecución del mismo, no lo daremos por bueno. ¿Estamos?